bendición verle nuevamente, amén, en la casa del Señor. Y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, amén. Y nada más sin antes olvidar, como decía mi hermana Ania, ¿verdad? Estamos ya en el último. Ya, hoy empezamos. Ahora sí. Hoy es el inicio del último mes del 2021, el año de la recuperación. ¿Cómo vamos con eso? Tenemos que terminar en estos 30 días que faltan de recuperar eso. Amén. Entonces, pidámosle mucho al Señor. Nada más te recuerdo que este domingo es Santa Cena, es domingo de Santa Cena, y hay que estar muy bien consagrados para el Señor. La Santa Cena es el ADN de Cristo, ¿verdad? Y es lo que es el seguro, es el sello que el Señor pone en cada uno de nosotros, amén, para ser guardados y cuidados, amén, por medio de la sangre. Es una señal, ¿verdad? Como en la Pascua, ¿verdad? Que cuando el espíritu de muerte pasó por Egipto, que tipifica el mundo, representa el mundo de este último tiempo, dice que el espíritu, cuando veía la señal del cordero, pasaba de lejos. ¿Cuál es esa señal ahora nosotros? El vino, el pan y el vino. Más para ahora con esta nueva variante, Omicron, ¿sí se llama? Ahora ya llegó a Estados Unidos, a California, entonces hay que pedirle mucho al Señor para que el Señor guarde definitivamente nuestras casas. Amén. Oremos. Padre, papito lindo, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque tú te haces presente, Señor. Tú te dignas, Señor, tú te humillas, Señor, a acompañarnos, Señor, en esta tu casa, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú hables, Señor. Háblanos a cada corazón, papito lindo. Yo te pido, Señor, que tú pongas en mí, Señor, una lengua, Señor, de maestro, Señor, para trazar bien la palabra, papá, para poder, Señor, salir instruidos y enseñados por ti. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Tenemos buen tiempo. Amén. Entonces, quiero que sigamos un poquito los temas que hemos venido hablando estos miércoles. Dios ponía en mi corazón de hablar un poquito de lo que era, lo que es un profeta, la profecía como función, ¿verdad? Como don, pero también como ministerio. Amén. Hablamos un poquito hace unos días de la doctrina básica, por decir así, del profeta o de la profecía. Hablamos de algunas funciones o algunos oficios de esos profetas. Estuvimos hablando la semana pasada de algunos asuntos o elementos proféticos. Amén. Y hoy quiero que hablemos un poquito en cuanto a las herramientas de un profeta. Porque es muy importante, hermano. Porque no podemos ser engañados con las los falsos profetas que habla la Biblia. Por ejemplo, hay algunos que dicen ser profetas y nunca han profetizado. O hay algunos que porque creen que profetizan, ya se creen profetas, ¿verdad? Entonces hemos estado hablando mucho de eso, ¿verdad? De cuál es la correcta profecía, que la profecía tiene que ser filtrada, que la profecía tiene que ser aquí en la iglesia, que la profecía preferiblemente tiene que ser juzgada y filtrada por tu autoridad espiritual, en este caso nosotros, como pastores de esta iglesia. Las profecías, hemos hablado, las profecías no son correctas si son en las casas, no son correctas si son por teléfono, ¿verdad? Es más, yo me atrevería a decir que las profecías no son correctas si son al oído, porque hoy lo repito, tienen que ser filtradas. Y aunque sí, Dios puede hablar a alguien, ¿verdad? Y para guardar la privacidad, se acerca al oído de la persona y le habla, pero hay que tener cuidado con esas profecías. Yo lo repito, tienen que ser filtradas. Entonces ahí estamos en un dilema, porque como no pueden ser al oído, tampoco deberían ser públicas. No sé si me voy a entender. Cuando viene una profecía personal a una persona, haga la redundancia, no debería ser pública, porque pues sabe cómo somos hermanos, ¿verdad? Si, qué sé yo digo, hermana, esta hermana, sí dice el Señor, y todo el mundo para las antenitas a ver qué es lo que le están profetizando a la hermana o al hermano. Hay que tener mucho cuidado, no hacerlo público si es algo personal, pero tampoco hacerlo al oído, ¿verdad? Porque no queremos que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Y porque esa profecía no sea filtrada y al contrario sea una manipulación. Estoy hablando en general, la iglesia en general.
Amén. Entonces, vea qué tremendo, hermano, lo que dice la Biblia. Y tal vez si me lo pones ahí, para que hay un problema, nada más de soltarlo. Nada más de soltarlo. Dice la Biblia: hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Tres cosas, hermano, pero me llama la atención que por lucro se tiraron al error de Balaam. ¿Quién es Balaam? Un falso profeta, un profeta del Antiguo Testamento, por decirlo así, que le pagaron por enviar una maldición al pueblo, una profecía chanfleada, como decimos al pueblo, que hay que tener mucho cuidado. En Apocalipsis habla, ¿verdad?, de no aceptar las profecías, ¿verdad?, o el movimiento de Balaam. Pero me llama la atención, hermanos, porque habla del camino de Caín. Habla, hermanos, del error de Balaam y de la contradicción de Coré. Y hay mucho que sacarle a eso. Porque, por ejemplo, cuando habla de Caín, hermanos, del camino de Caín, lo hemos hablado siempre. Caín es el hermano entre la iglesia que tiene un espíritu de Caín, que lo que está haciendo es sacando a los Abeles de la iglesia. Por eso nosotros no tenemos que ser ni Caínes ni Abeles, tenemos que ser como Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Porque vuelvo y repito, los Caínes, el que tiene el espíritu de Caín, lo que va a hacer es invitar a los hermanos de la iglesia a que se vayan al mundo, a que no vuelvan más a la iglesia, a que no se congreguen, que no se sujeten, que no sean obedientes, que no adoren al Señor. Entonces no podemos ser Caínes, pero tampoco podemos ser Abeles, porque los Abeles tienen el error de escuchar a los Caínes, nosotros no. Amén. Nosotros somos como ser. Pero hablaba también del error de Balaam, que por bienes económicos se desvió. Está hablando de la inmoralidad, el lucro. ¿Verdad? ¿Qué es la palabra lucro? ¿Quién sabe qué significa lucro? Sin fines de lucro, por ejemplo. O sea, que no hay ganancia en eso, no hay ganancia deshonesta. Pero habla también de la contradicción de Coré. Y el espíritu de Coré es el que, hermanos, es el que divide la iglesia. El que divide la iglesia. ¿Qué fue lo que pasó con Coré? Todos sabemos la historia, ¿verdad? Rápidamente. 250 hombres se pusieron de acuerdo junto con Coré, con Datán y con Abirán, y se pusieron de acuerdo, hermanos, para rebelarse en contra de Moisés y Aarón. Y, hermanos, eso trajo una consecuencia muy grave, no solo para esos tres hombres, para todas sus familias, porque habla de mujeres, habla de hijos, habla de pequeñuelos, así habla la Biblia. ¿Y qué pasó, hermanos? Que ellos, dice la Biblia, por cuanto se rebelaron contra Dios, Dios dividió a los que se habían rebelado y los del pueblo que sí estaban siguiendo las ordenanzas de Dios por medio de Moisés y Aarón. ¿Y qué pasó, hermanos? Dice literalmente la Biblia que se abrió el piso, se abrió el suelo y descendieron vivos al Seol, descendieron vivos al infierno. Pero no solo él, no solo ellos, o no solo él, Coré, sino también sus familias, sus casas, dice la Biblia, y todos sus bienes, todo lo que tenían. Qué tremendo, hermanos. ¿Por qué? Por una contradicción, por una rebelión, por una murmuración dentro de la iglesia. Tenemos que tener cuidado. ¿Y después qué pasó? Después de eso, hermanos, dice la Biblia que la vara de Aarón reverdeció. Nuestra vara tiene que reverdecer y marcar la diferencia. Amén, hermanos. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque esos son doctrinas o vientos de doctrina que se están levantando en estos últimos tiempos. Estoy en la introducción, en los últimos tiempos, de lo que hemos estado hablando, que no podemos ser nosotros llevados por vientos de doctrina. Amén, porque vean lo que dice la Biblia. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros o falsos profetas conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos, a los deseos de su corazón. Pero habla de comezón de oír. Entonces, ten cuidado que tenemos que tener nosotros a la hora de querer escuchar una profecía o queremos escuchar algo conforme a mis deseos y a mi concupiscencia.
Amén. Tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que hemos hablado. De no llamar a los profetas de la iglesia. El Señor no tiene algo para mí. El Señor no le ha hablado de mí. O venir a buscar que alguien nos hable. Cuando sabemos, hermanos, lo que tenemos que hacer. Yo siempre lo he dicho, ser pastor no es difícil. Dar el consejo no es difícil. Lo que es difícil es que el consejo sea acatado. Pero el consejo, hermanos, es muy básico. El consejo es bíblico. Por ejemplo, si llega un matrimonio a la iglesia y nos dice que se quiere separar, ¿cuál sería el consejo que usted le da? No se separe. Dios aborrece el divorcio. Si hay un hermano que viene a la iglesia pidiendo un consejo porque se quiere ir de la iglesia, ¿cuál sería el consejo que le daríamos? Bueno, no, cambiarse de iglesia no es así porque así, estamos hablando de coberturas, estamos hablando de muchas cosas. Qué sé yo, si viene un hermano y cualquier consejo, para no alargarlo, el consejo es fácil, no es difícil. Lo que es difícil, vuelvo y repito, es que se escuche ese consejo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano, de no andar buscando el consejo de hombres o andar buscando la profecía que a mí me sirva o que a mí me conviene conforme lo que yo deseo, porque iría en contra de la sana doctrina. Tengan mucho cuidado con eso, porque lo hemos hablado siempre. Como hay verdaderos, hay falsos ministros. ¿Quién me lee, hermanos? Judas, creo que no lo traje. Judas 1:12, hermanos, no lo traje. Judas 1:12, ¿quién me lo lee? Así estamos en la introducción, pero creo que es importante, hermanos. Ahí me dicen amén, el que lo quiere leer. Sí, gloria a Dios. Sí, 1, 2, 3, perdón. Me sentía que estaba forzando mucho la voz. Ajá. 1:12 de Judas. Bueno, el único de Judas. Ahí está hablando de falsos 5 ministerios, de falsos ministros. Dice, manchas en vuestros ágapes. Otras traducciones dice, manchas en vuestras reuniones. Esos son falsos pastores. Ajá, ¿qué más? Que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Ajá. Nubes sin agua. Nubes sin agua. ¿Esos son? ¿Cómo estamos? Esos son falsos apóstoles. ¿Por qué? Llevadas de acá para allá por los vientos. Ok, un falso apóstol es el que es llevado por vientos de doctrina, porque no tiene peso en sí, no tiene agua, no tiene palabra, no tiene la sana doctrina. Un falso apóstol que cubre, pero no tiene agua. Entonces, cualquier visión, aquella visión, y anda de visión en visión. Y lo hemos hablado siempre. ¿Por qué las proclamas? Porque esa es la visión apostólica sobre la cual el ministerio de Ebenezer va a trabajar para no salirnos del camino. Porque donde no hay profecía o donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Ajá. Árboles otoñales sin fruto. Árboles otoñales. ¿Qué eran árboles otoñales? El falso maestro. Porque no tiene fruto. ¿Cómo es que dice? Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Sin fruto. Recordemos que la Biblia, cuando habla de árboles, está hablando de personas, de humanos, de ministros. En ese caso, como no tienen fruto, son falsos maestros. Ajá. 3. Sí, por favor. Fieras ondas del mar. Esos son los falsos profetas. Ahí quería llegar. Fieras ondas del mar, que hacen mucho ruido, hablan mucho, pero tienen poco fruto y rápido desaparecen, como una ola. La ola del mar hace un escándalo, así un y rápido se disipó. Sigue, escándalo, por favor. Espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estrellas errantes, falsos evangelistas, que andan de iglesia en iglesia, errantes como Caín y ni fu ni fa. Es muy importante esto, hermanos. Entonces, los falsos profetas, fieras ondas del mar. Y vea cómo se confirma el mensaje, ¿verdad? ¿Cuál fue el pasaje que traía usted, Gaby? Al principio, ¿verdad? Santiago 1:6. Ese era, ¿verdad? Porque pida con fe. Lo decía mi hermana Gaby, aquí lo traíamos. No dudando nada, porque el que duda es semejante a una onda del mar o una ola del mar que es arrastrada por el viento, por vientos de doctrina y echada de una parte a otra.
Entonces está hablando, amados hermanos, de personas que son de doble ánimo, de personas que son inconstantes, de personas que un día quieren y otro día no quieren, un día agarran fuerza como una ola, pero rápido se disipan. El Señor no quiere que seamos así en cuanto a personas. Pero si lo trasladamos a lo que estamos hablando, al ministerio profético, el falso profeta son las fieras ondas del mar. Tenemos que tener cuidado de esos profetas que dicen ser profetas, ¿verdad? Pero que no tienen cobertura. No se sabe quién lo envió. Tenemos que ser enviados, recordemos. Esos falsos profetas que andan de iglesia en iglesia como estrellas errantes también, que no le dan cuenta a nadie. Yo aquí le doy cuentas a mi padre espiritual, a mi pastor. Él le da cuentas al apóstol Sergio, al pastor de él, al que él lo cubre. Tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, un profeta que no se sabe ni dónde diezma, no reconoce autoridad. ¿De qué se alimenta? O sea, yo tengo que alimentarme para poder darle a usted. Si no, imagínese, ¿qué le haría yo a usted? Aquí vendría a contar historias, aquí vendría a contarle cuentos, aquí vendría a hablarle de libros, aquí vendría a hablarle de novelas, de películas. No, es la palabra. Gracias a Dios, la palabra es inagotable. Y este es el cuarto tema que hemos hablado de profetas, de profecías, de la unción profética, de la función profética. Es inagotable. Pero ¿cuál es nuestro ADN? Porque si pertenecemos a una cobertura llamada Ministerio de Benecer, amados hermanos, tenemos que ver cuál es el ADN de los de Ministerios de Benecer. Yo siempre lo he dicho. El que viene a Ministerios de Benecer le tiene que gustar la palabra. Definitivamente le tiene que gustar la palabra. Y la mayoría de los que se han quedado, es que la palabra es diferente, es que me gusta la palabra, cómo la explican. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando en general. Es la unción de Ministerios de Benecer. Nos gusta la palabra, también la alabanza, pero más en sí lo fuerte de nosotros es la palabra. Otros ministerios, por ejemplo, sin hablar mal de nadie, no voy a hablar mal de nadie, pero vean, por ejemplo, Verbo, que son de Guatemala también, ellos, el fuerte de ellos es la alabanza. La alabanza es el fuerte de ellos. Las iglesias pentecostales, el mover del Espíritu Santo, como en Pentecostés. Los bautistas son un poquito más reservados, no son de tanto de júbilo, no son de tanto de danza o cosas así. Pero ¿por qué les digo esto, hermanos? Tenemos que saber a dónde llegamos y si estamos en el lugar correcto. Porque una persona en el lugar incorrecto, hermanos, puede errar, está errando en su ADN, en el ADN que él tiene. Entonces ahí tenemos que tener cuidado también, porque ahí es donde muchas personas, hermanos, llegan a padecer de un cáncer espiritual por estar en el lugar incorrecto. Y lo más tremendo es que puede ser un cáncer dentro de la iglesia también por estar en el lugar incorrecto. Porque tenemos que ver, vuelvo y repito, el ADN. ¿Y por qué estamos bajo esta cobertura? Si aquí viene un hermano y dice, no, hermano, es que yo no soy tanto de eso, de que ustedes corren a sillas y danzan y gritan y saltan y bueno, tal vez está en el lugar incorrecto. Porque la Biblia habla de júbilo, habla de danza, habla de esas cosas. Entonces, tiene dos opciones. O le pide al Señor revelación para saber que lo que estamos haciendo aquí es de Dios. Como jóvenes y viejos juntamente se alegrarán en la danza. ¿Y quién me lee? No sé si me acuerdo aquel pasaje cuando dice que Él callará de amor. Cuando dice que Él... Sofonías 3:17. Ajá, me lo lee, porfa, alguien que me lo lea ahí, rápidamente. Entonces, una persona que viene a Benecer, pero no le gusta la danza, no le gusta la alabanza, no le gusta el júbilo, no le gusta. Que no somos tan extremistas, por decirlo así, no nos vamos al lado de los pentecostales. Pero tampoco nos quedamos como los bautistas. O sea, estoy hablando de diferentes ADNs del cuerpo de Cristo. Ajá. Entonces, ¿qué dice Sofonías 3:17? Jehová está en medio de ti, poderoso, sanará, salvará. ¿Lo tiene, Denis? Jehová está en medio de ti, Ajá. poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Se gozará sobre ti, o sea, Él se alegra, Él se goza, Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Él se gozaba cuando David iba avanzando y el pueblo le seguía. Ajá. Callará de amor. Callará de amor, como hablaba mi hermana Jane ahora. A veces el Señor viene callando de amor.
A veces no es de júbilo espontáneo, no es de danza, a veces es de un regocijo del Señor, de una paz que viene del Señor. Ajá. Se regocijará sobre ti con cánticos. Se regocijará sobre ti con cánticos de júbilo. Y cánticos, también un cántico nuevo de adoración. Entonces es muy importante conocer esos secretos, esas verdades de la Biblia y saber que estamos en el lugar correcto. Entonces vuelvo y repito, una persona, no lo digo por nadie, ¿verdad? Pero estamos hablando general, es una introducción, ahora estoy en la introducción, pero es muy importante saber cómo nos movemos y cuál es nuestra personalidad y nuestra unción de nuestra cobertura, Ministerios Ebenecer. Amén. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si nosotros venimos a esta iglesia y vemos que los hermanos pasan adelante y están danzando, y si yo no danzo, bueno, tengo que ser libre y Dios me tiene que sacar de Egipto para yo danzar. Entonces es un proceso. Yo, cuando llegué a la iglesia, mi esposa rápido empezó a danzar y yo a mí me costó un poquito más. A mí me costó un poquito más hasta que fui libre de muchas cosas y ya pude danzar. Y tal vez no soy el danzarín como David, ¿verdad? Pero algo le hago, algo me muevo. Pero si viene un hermano y ve a todo el mundo danzando aquí y se metió al lugar incorrecto o está en el lugar incorrecto, puede cometer un error que cometió Mical. Mical dice, ¿por qué? ¿Por qué esa canción que cantamos ahora? Por causa de yo me haré más vil, remolineando. ¿Por qué esa frase? ¿O esa canción? ¿Quién sabe? ¿Ah? ¿Por qué? Porque David entró danzando y Mical lo Menospreció. criticó, lo menospreció por su danza, por ser estrella. Desde la ventana, ¿lo vio? Lo menospreció. En su corazón. Menospreció la danza. ¿Verdad qué peligroso que es venir a este lugar y menospreciar la danza de los hermanos? ¿Y qué pasó con Mical? Dice que nunca más tuvo hijos, quedó estéril. Y porque ella le dijo a él, que fue cuando él le dijo, por causa de Dios, yo me haré más vil. Bueno, sí, perdón que no la dejé terminar. Entonces él le dice, bueno, si tú me menosprecias, bueno, yo no lo hice delante de los hombres ni delante de las mujeres, como tú dices. Yo dancé así delante del Señor, y si por él tengo que hacerlo más vil, por causa de él, yo me haré más vil. Claro, él le habló feo a ella también, porque le habló el papá, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo puedes revisar en tu casa. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque tenemos que estar en el lugar correcto y ver la función y la unción. Y ahorita estamos hablando de la unción profética, o los oficios proféticos, o el ministerio profético. Amén. Pues vamos a hablar de las herramientas del profeta, para continuar un poquito el tema de lo que son las profecías. Entonces, herramientas proféticas, ya vamos a ver qué son herramientas, pero vean qué tremendo, hermanos, algo que el apóstol dijo cuando él vino. Por eso dice la Biblia, hermanos, que las palabras de los pastores enseñadas en una iglesia, en una congregación, de una forma magistral, de una forma de maestros, son como clavos, bien clavadas dentro de la congregación. ¿Quién nos da sus clavos? El ministerio apostólico nos da sus clavos. Y nosotros venimos aquí a clavar eso con una unción magistral y una unción pastoral. Entonces nosotros recibimos los clavos y venimos aquí y los enseñamos. El apóstol tiene una pincelada de esto. ¿Cuál es nuestra función? Bajar eso. Y lo vimos, creo que lo vimos, no sé si fue la semana pasada o el domingo pasado. Yo te ruego, le dijo la mujer a su esposo, la iglesia diciéndole a su cabeza que necesitaban una cobertura más alta que ellos, en su casa, en su iglesia. Yo te ruego, le dijo la mujer al esposo, que hagamos un pequeño aposento. Y ese aposento que tenga paredes, que tenga cama, que tenga mesa, que tenga silla y que tenga candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quedara en él. Ese es un profeta. Este varón era un profeta de Dios. La vez pasada lo explicamos de una manera, ahora lo voy a explicar de la manera profética, o la función de ese profeta que pasaba frente a esa casa. Primero que todo, daba buen testimonio, porque ella dijo, ciertamente este es un varón de Dios, tenía un buen testimonio. Pero él tenía que tener, en ese aposento, tenía que tener estas 5 cosas. Estamos hablando de los 5 ministerios. Entonces, un profeta, hermanos, tiene que tener paredes que cubran, que protejan. Por eso lo hablamos la semana pasada. Un profeta
que Dios le habla de un hermano, no puede hacerlo públicamente. No puede divulgar ese secreto ministerial públicamente y avergonzar a la persona. No. El profeta, las alas del águila lo que hacen es cubrir y proteger. Eso es lo que hacen las paredes de una casa, cubrir y proteger, ¿o no? Quitamos estas paredes aquí, ¿qué pasaría? Entraría el frío, entraría la lluvia, entraría más ruido, todo el mundo nos vería. Entonces un verdadero profeta lo que hace es cubrir y proteger. Amén. Entonces un verdadero profeta tiene cama. Estamos hablando de las herramientas, los accesorios, por decirlo así, o el equipamiento de un profeta. Tiene cama. ¿De qué nos habla de la cama? Del reposo, del descanso. Entonces un profeta verdadero da paz a la iglesia. Un verdadero profeta. ¿Qué le digo a ustedes? Bueno, hermanos, el domingo va a venir un profeta de Tibás y todo el mundo empieza a temblar y a comerse las uñas y mucha gente no viene porque, no, capaz que me va a descubrir mis secretos, capaz que va a ver de qué pata cogeo yo, capaz que va a hacerlo público, que yo tengo un problemita y todavía tengo que entregar esta área al Señor. Un profeta no hace eso, hermano. Un profeta da reposo, da paz a la iglesia, un verdadero profeta. Tiene mesa también. Lo hablamos que es un alimento espiritual. El profeta maneja la palabra, explica la palabra, enseña la palabra. Para eso tiene que tener mesa, tiene que tener silla. Y la silla nos está hablando de autoridad, porque el profeta habla de parte de Dios, ¿o no? Tiene que hablar con autoridad, señala, pero con autoridad. Y más que señalar, hermano, señala al cielo, lo que Dios está hablando. Y por último, tiene candelero, que es el Espíritu Santo, la luz en las tinieblas. O sea, lo que hace es presentar a Cristo, porque Cristo es la luz. Entonces el verdadero profeta presenta a Cristo, habla a Cristo. Lo hemos hablado siempre, nuestro mensaje tiene que ser Cristo-céntricos, porque Él es la luz verdadera, el candelero, el Espíritu Santo. Amén. Entonces, herramientas, el equipamiento de un profeta. Yo lo he dicho siempre. Nosotros aquí venimos y como que tuviéramos un maletín en nuestra espalda. Tú vienes aquí y echas ahí en el maletín un montón de cosas, ¿no?, que te van a servir afuera, porque ese equipamiento es para afuera, no es para acá, es para afuera. Es para sabernos comportar afuera, es para dar testimonio afuera, es para que si mi esposo no quiere venir a la iglesia, yo tenga una respuesta sabia. Que si mis vecinos me están dando guerra, yo ser luz. Que si mis familiares me están criticando y me están poniendo el dedo porque yo soy el pandereta de la casa, yo tengo que ser luz en las tinieblas. Amén. Eso venimos a hacer aquí, a equiparnos, a echar en ese maletín cómo tenemos que actuar afuera, en mi trabajo, en la universidad, en el colegio, en donde yo me desenvuelva. Amén. Entonces, herramienta. Claro que significa del hebreo 27:19, Jereb, también de la raíz 27:17, sequía, también un instrumento. Una herramienta es un instrumento cortante. Qué tremendo, hermano, porque dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Entonces el profeta tiene que tener algo cortante, que es la palabra, y penetrar, hermano. La palabra profética tiene que penetrar hasta nuestros huesos, hasta nuestros tuétanos, hasta las coyunturas, porque dice que esa palabra discierne los pensamientos y las intenciones. Es que es tremendo, hermano, porque antes se juzgaban las obras. La mujer que fue encontrada en adulterio le iban a apedrear por lo que hizo. Pero ya nosotros no nos juzgan por lo que hacemos, ahora nos juzgan por lo que pensamos, por las intenciones del corazón, por los pensamientos que pasan por nuestra mente. Por eso tenemos que tener la mente de Cristo y los pensamientos de Cristo, porque por nuestros pensamientos, hermanos, nos van a juzgar, por las intenciones del corazón. Pero entonces ese instrumento cortante, hermanos, tiene que ser definitivamente la palabra de Dios, por su efecto destructivo, como un cuchillo. Como un cuchillo. Ustedes se recuerdan que llevaba a Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac. ¿Qué llevaba en la mano? Llevaba el fuego
El fuego, hermano, qué tremendo, el fuego en la mano, pero bueno. Y un cuchillo en la mano. ¿Por qué un cuchillo, hermanos? ¿Para qué sirve un cuchillo? Para cortar. Para cortar con todo lazo. Para cortar con toda amarra. Para cortar con todo aquello que nos sujeta al mundo. O como lo hemos hablado estos días, que nos sujeta a otra iglesia, a otra cobertura, a otro ministro. Tenemos que cortar con eso en el nombre de Jesús. Entonces, el profeta tiene que tener espada cortante y cuchillo en su mano. Espada es la palabra. Otro implemento afilado: arma, armar, cuchillo, daga, espada, guerra, hacha, herramienta, puñal. Todo eso significa la herramienta de un profeta. ¿Se ocupa o no? Jeremías 1:10. ¿Quién se recuerda lo que decía? Jeremías, mira, observa que te he puesto sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? Para 4 cosas. Arrancar, se ocupa la herramienta. Cada una de esas herramientas se ocupa. Arrancar, destruir, arruinar, derribar. Eso es lo que tiene que hacer un profeta. Que se ocupa herramientas para todo eso. ¿Cuáles herramientas? Ya las vamos a ver. Pero se ocupan herramientas para todo eso. Para luego edificar y implantar. El problema es que a veces queremos edificar y plantar, hermanos, y no hemos hecho esas 4 primeras cosas: arrancar, derribar, arruinar y destruir. ¿Cómo hacemos eso, hermano? Primero, por medio de la palabra, por medio de la administración. Pero a veces, hermanos, queremos edificar y plantar, hermanos, y no nos ministramos. A veces queremos edificar y plantar, hermanos, y cuidado, el pastor se da cuenta. Cuidado, la pastora se da cuenta. Perdón, hermanos, pero tu situación interna no es para que lo hagas público a toda la iglesia. Pero sí tenemos que arrancar eso y destruirlo. Y necesitamos una autoridad espiritual de un rango superior a nosotros. Son principios bíblicos que hemos hablado siempre. Lázaro, sal fuera de la tumba. ¿Cómo salgo, Señor? Vas a salir atado, de manos, de pies, y con una venda, con un velo en tu rostro. ¿Y quién lo va a desatar? Jesús. No. ¿Quién lo va a desatar? Los discípulos, los ministros de la iglesia. Estamos para desatar, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para que ahora sí puedas edificar y puedas plantar. Con todo respeto, no vas a poder edificar y no vas a poder plantar si no haces esas 4 cosas primeras. Entonces, por eso vemos a las personas en la iglesia vuelta y vuelta y vuelta y siguen siendo las mismas. ¿Por qué, hermanos? Porque no vienen con la humildad del caso a ministrar todas esas cosas. Pero bueno, estamos hablando del ministerio. Eso es lo que hace un verdadero profeta. Pero para eso necesita herramientas. Las herramientas del profeta. Lo hemos visto estos días. Hemos dado unas pinceladas y vamos a seguir pinceleando porque en verdad que es muy profundo. Aquí lo que hacemos es darte las espigas, darte la harina para que tú en tu casa te sientes en tu mesa, en tu silla, o en tu cama, como hablaba ahí, en las paredes de tu casa, y empieces a pedirle al Señor revelación. Que lo que estás recibiendo aquí, el cacao que estás recibiendo aquí, es para que vayas a tu casa y hagas el chocolate. Amén. En 1 hora, hermanos, 35 minutos que llevo. Es muy difícil poder explicarlo todo. Hoy me repito, aquí te damos las espigas para que tú en tu casa, hermano, le bajes la lupa a cada una de esas cosas y le pidas revelación al Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando la palabra se convierte en rema, cuando el lobo se convierte en rema. Amén. Entonces, una de las herramientas son las visiones. Y ahí sí tenemos que tener claro, hermano, no todos son visiones. Y no todas las visiones son de Dios. Pero no es que estoy aquí y pasó una luz por allá, una visión. No, hombre, hermano, es un carro que pasó y alumbró. Tenemos que aprender a discernir si es una visión, porque no todos son visiones y no todas las visiones son de Dios. Amén. Porque la visión tiene que marcar el camino. La visión es para marcar el camino.
Por eso son los ancianos de la iglesia, los jóvenes, perdón, de la iglesia, los que verán esas visiones. Vuestros jóvenes verán visiones. Este versículo lo hemos hablado en todas las reuniones, porque es muy importante. Pero son los jóvenes, hermano. Pero vea que tremendo, porque también dice: y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré el espíritu y profetizarán. ¿De qué estamos hablando? De profecías, de unción profética y de ministerio profético. Pero son los jóvenes los que verán las visiones, jóvenes con visión. Entonces tenemos que cuidar, Denis y Melissa y todos nosotros tenemos que cuidar mucho la integridad y la pureza de los jóvenes de la iglesia para que sean íntegras y puras las visiones. Vuelvo y repito, tenemos que cuidar la integridad y la pureza de nuestros jóvenes para que esas visiones de nuestra iglesia sean puras. Amén. ¿Cuál es la función de los jóvenes dentro de la iglesia? ¿Ustedes se recuerdan? Tal vez por tiempo no, pero ahí lo buscas en tu casa. Ananías y Zafira, todos sabemos la historia. Ananías y Zafira vendieron una propiedad en los tiempos donde todas las cosas eran en común y todo lo ponían a los pies de los apóstoles. Y dice que llegó Ananías y se puso de acuerdo con su esposa. Zafira era. Se pusieron de acuerdo para mentir al Espíritu Santo y a los apóstoles. ¿Y qué pasó con Ananías, hermano? ¿Qué pasó? Cuando Pedro le dijo: ¿por qué le mientes al Espíritu Santo? ¿Qué pasó con ese hombre? Cayó muerto. Ahí está. No me quiere dar de así. No me quiere dar de la ella. Aquí está. Cayó oxiso, diríamos los ticos, ¿verdad? ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Quiénes sacaron a Ananías y lo fueron a sepultar afuera de la ciudad? ¿Unos qué, perdón? Jóvenes. ¿Y qué pasó después con la esposa cuando llegó? Y Pedro le preguntó. Volvió a mentir y cayó oxisa también, murió. ¿Y quién la sacó? Los jóvenes. Entonces, ¿cuál es la función de los jóvenes? Sacar los muertos. Sacar los muertos. Tremendo, ¿ah? ¿Qué dijeron allá? Yo no sé, pero sí. Amén, pero por tiempo. 2. Otra herramienta, sueños. Oráculos. ¿Ya lo que dice oráculo? Del latín oráculum. Respuesta divina. O sea, que un oráculo o un sueño o una visión es una respuesta divina. Señales o símbolos que lleguen a las personas a través de un sacerdote o ministro de la iglesia, en este caso un profeta o un pastor, para que las interprete. Entonces, vean lo que dice la Biblia en cuanto a los sueños. Por sueño en visión nocturna, sueños y visiones van de la mano. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela el oído de los hombres y les enseña su consejo. Entonces, ¿dónde, hermano? ¿Dónde enseña el Señor? ¿Dónde revela al oído? Aquí dentro de la iglesia, por medio de la palabra, por medio de una oración, ahí, pero también en sueños y en visiones. Pero hay que tremendo, porque dice cuando se adormecen, o sea, cuando caen rendidos, como un tronco, en un éxtasis. ¿Se recuerdan cuando? Qué tremendo, porque así le llaman una droga a éxtasis. Pero se recuerdan cuando Pedro, hermanos, dice que él cayó en un éxtasis, tenía hambre, y le dio un éxtasis, hermano. ¿Vean lo que significa? Creo que sigo atrás, vamos a ver. Ahí está, éxtasis, griego, éxtasis. Estar fuera, trance, por extensión, cualquier desplazamiento en especial de la mente, pero dice estar fuera, o sea, completamente salidos. Por eso es que el enemigo, que Dios lo reprenda, hermano, en los brujos, ellos se salen del cuerpo, para hacer sus cosas, sus fechorías, como un éxtasis. Amén. Pero bueno, sueños. Pero esos sueños, hermanos, hay que interpretarlos. Muy rápido, porque ya habíamos hablado de visiones y sueños. Pero, hermanos, ¿cómo interpretar esos sueños? Es una herramienta profética. Vean qué tremendo. Luego fue a Daniel. O sea que Daniel interpretaba sueños. José interpretaba sueños. ¿Sí? Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, o Sadrach, Mesach y Abednego, los 3 amigos, sus compañeros.
para que pidiese misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. O sea, que el rey lo llamó y le dijo: ustedes me tienen que interpretar el sueño. ¿Cuál sueño? Dijo Daniel. No, ni les voy a decir el sueño. Y si no, los mato a todos. Qué tremendo, hermanos. Ahí lo puede leer en tu casa, qué responsabilidad. Para que pidiese misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto, el misterio, fue revelado a Daniel en visión de noche, en sueños y visiones. Por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Entonces, ¿quién se lo reveló? El Señor. Pero la pregunta es: ¿cómo se interpretan los sueños? A través de la palabra, por medio de los simbolismos bíblicos. Hemos hablado siempre que son sombra y figura. Todo lo del Antiguo Testamento es sombra y figura. Todo lo de la Biblia es sombra y figura para nosotros. Entonces, ¿cómo interpretamos un sueño? Con sombras y figuras. Si alguien sueña con una serpiente, ¿qué es lo primero que se viene a la mente? ¿Cómo interpretaría usted ese sueño? De una serpiente. La serpiente viene a dividió en el primer matrimonio. ¿Cómo divide, hermanos? La serpiente tiene lengua bífida, de dos, que se parte en dos: chisme, murmuración. Así se interpreta un sueño. Si se sueña usted con un lobo, ¿de qué es eso? Un falso profeta, una falsa oveja, o un lobo disfrazado, un lobo disfrazado de oveja. Eso es, gracias. Amén. Es aquí importante el saber interpretar los sueños. Pero hay que saber que hay sueños de Dios, hay sueños del alma y hay sueños del enemigo, para poder interpretar bien un sueño. Entonces, un sueño de Dios, hermano, es que Dios me está hablando a mí personalmente, o quiere revelar algo de la iglesia, o algo en mi matrimonio, o algo en mi familia, o algo a algún hermano. Es un sueño de Dios. Hay sueños de Dios congregacionales y hay sueños de Dios personales. Y el sueño de Dios personal, mejor no lo cuentes. No se lo cuentes a nadie, hermanos. Dice la Biblia que el simple todo lo cuenta. No seamos simples. Ese fue el problema de José. ¿Por qué José pasó todo lo que pasó? Por contarle el sueño al hermano, a los hermanos. ¿Ustedes se recuerdan? Cuando él dijo: es que yo me soñé como el sol, la luna y 11 estrellas que venían y se inclinaban ante mí. Y él dice: papá, ¿qué es eso? ¿Acaso vendremos yo, tu mamá y tus hermanos a postrarnos ante ti? ¿No entendieron? ¿No entendieron? Y eso se cumplió. Cuando José estaba en Egipto, eso se cumplió. Ese sueño se cumplió. Pero ¿qué pasó por él haber contado el sueño que era de Dios para él, personal? Los hermanos le tuvieron envidia. Lo vendieron y pasó todo lo que pasó. El papá meditaba en ese sueño, pero los hermanos sí le tuvieron envidia. Entonces hay sueños de Dios personales, eso es mío. Se lo cuento a mi pareja, a mi esposa, a mi esposo, a mi pastor, para filtrarlo y calladito, más bonito. En boca cerrada no entra moscas. No lo dice la Biblia, pero es cierto. Amén. Entonces, sueños de Dios. Pero hay sueños del alma, donde se mezclan los sentimientos, asuntos de mi infancia, asuntos de mi adolescencia. Se mezcla ahí lo que comí la noche anterior también, sueños del alma. Y hay sueños del enemigo, que ahí hay que tener cuidado también, porque son sueños prohibidos muchas veces. Sueños eróticos, sueños mojados, le llaman los científicos. Eso hay que reprenderlo en el nombre de Jesús, porque son ataques a la mente, son tentaciones, hermanos. Y esos sueños hay que ministrarlos. Amén. Pero Dios habla por sueños. Amén. Dios habla por sueños. Revelaciones. Dios habla por medio de revelaciones. Es una de las herramientas del ministerio profético. Un profeta llamado Juan el Bautista, dice que estaba vestido de pelo de camello, ministerio. Tenía un cinto. El cinto nos está hablando de autoridad, de encajarse, de cuero alrededor de sus lomos. Autoridad, de donde salen los hijos espirituales, la responsabilidad dentro de la iglesia. Y su comida, ¿qué era? Langostas y miel silvestre. ¿Y qué nos habla la miel, hermanos? Revelación. De la miel. Entonces un profeta tiene que comer miel silvestre. Tiene que comer revelación, tiene que tener la revelación.
Y su comida era langostas. ¿Y qué nos habla de langostas, hermano? ¿Ah? La langosta nos está hablando del devorador. Yo reprendé, dice la Biblia, por vosotros al devorador. Y también otro pasaje dice que el Señor restituirá lo que se comió la oruga, el saltón, el pulgón y la langosta. Es el mismo animal en diferentes facetas, como larva, y cómo él se va desarrollando, pero al final llega a ser una langosta. Entonces un verdadero profeta come langosta, devora a la langosta, devora al devorador que quiere venir a devorar y destruir la iglesia. Eso es lo que hace un verdadero profeta. Amén, devorarse la langosta. Que viene un espíritu destructor, no hay problema. Tenemos pastores, tenemos profetas, tenemos unción profética, amén, que van a devorarse esa langosta. ¿Con cómo, hermano? Con miel silvestre, la miel. Por eso aquel que extendió la vara, tocó la miel, se abrieron. Cuando probó la miel, se abrieron los ojos, se aclararon sus ojos. Cuando probó la miel, la revelación. Amén, hermanos. Sí, ese es un verdadero profeta. Vamos rápido por el tiempo. Agua. Un verdadero profeta tiene que tener agua. ¿Y qué nos habla el agua, hermanos? De la palabra. Nubes sin agua, palabra. Amén. Entonces, un verdadero profeta tiene la palabra, maneja la palabra. Y dijo Elías, el profeta, es que no pongo todos los pasajes por tiempo, pero el profeta Elías, que descendía fuego del cielo, es otra herramienta, el fuego, ya lo vamos a ver, le dijo a sus siervos: llenad 4 cántaros de agua. 4 cántaros, hermano. Y no crea que es como aquí, ahora el tubo, hermanos. Ahora el chorro ahí, ahora el ¿cómo se llama? El que usan los bomberos, ¿cómo se llama? El hidrante. No, tenían que bajar hasta el Jordán. No era fácil. 4 cántaros y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. ¿Qué había pasado? Que él retó a los falsos profetas no fue el nombre, los falsos profetas de Baal, no Balaam, Baal, me parece mucho el nombre. Avergonzó a Baal y a todos sus profetas. Fue grande la victoria que el Señor nos dio, que Jehová nos dio. Jehová. Esa canción es eso, los falsos profetas de Baal. Él les dijo: bueno, ustedes quieren ver cuál es el Dios verdadero, si el de ustedes o el mío. Ok, hagamos un altar, hagan ustedes un altar y yo hago un altar. No pongamos nada ahí, solo leña, no pongamos fuego, no pongamos nada. Oremos cada uno a su Dios y en el altar que prenda fuego, ese es el Dios verdadero. Pero qué tremendo, hermano, lo que ese varón hizo. No solo puso la leña seca ahí, ¿qué hizo? Agarró esos 4 cántaros de agua y derramaron sobre ese altar y sobre la leña. Una cosa es entender leña seca y otra cosa leña mojada. ¿Ah? Y piedras, y piedras, varios elementos ahí lo puedes ver en tu casa, eso que dice Daniel, hay varios elementos, hay una zanja, habla de leña, habla de piedras, y las piedras también, hay que traerlas de Jordán, ¿verdad? Pero bueno, y dijo: hacerlo otra vez, y otra, que hicieron otra vez, otros 4 cántaros de agua, bien mojado, y dijo aún: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. 4 cántaros, 3 veces, ¿cuántas veces? 12 veces. 12 veces, 12 cántaros de agua. Y ojo, hermanos, en tiempos de sequía, el agua ahí era oro, hermanos. El agua ahí era oro. Porque estaban 3 años y medio de sequía. Pero bueno, de manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja que habían hecho ahí. ¿Y qué pasó, hermanos? Descendió fuego. Descendió fuego, hermanos. ¿Pero qué había que saltar? Agua. Un verdadero profeta tiene agua. Un verdadero profeta, una de sus herramientas es el agua. Y el agua tiene diferentes componentes. Está el rocío, por ejemplo. El rocío de tu palabra, el rocío. Es algo húmedo, es agua. Ríos de agua viva. Perdón, Jani. Exacto. Está el agua en forma de lluvia, el agua en forma de tormenta. Amén, hermanos. Es muy importante.
el agua. Pero bueno, otro elemento del profeta es el aceite. El aceite de la viuda, por ejemplo, un profeta que bendijo y sacó de deudas a una viuda, hermanos, por medio del aceite. Un verdadero aceite, un verdadero sacerdote tiene aceite. Usted ve en el Antiguo Testamento, usted ve en el tabernáculo, en el altar, el aceite. Los sacerdotes usaban el aceite. Samuel, un profeta de Dios, dice que ungió a David con aceite. Tenía redoma, tenía cuernos de aceite. Los ancianos de la iglesia tienen que tener aceite. Porque cuando hay alguien enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y úngalen con aceite. Y la oración del justo salvará y sanará al enfermo. Entonces el aceite, hermanos, es un punto de contacto. Jacob llegó y puso una piedra, durmió ahí con esa almohada, una piedra, hermano, qué clase de almohada. Pero al día siguiente dice que derramó aceite. Samuel derramó aceite sobre una piedra y dijo: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor, roca de ayuda. Pero ¿qué hizo con esa roca? La ungió con aceite. Entonces un verdadero profeta tiene aceite. Amén, hermanos. El Señor es mi pastor, y como pastor Él unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Amén, hermanos. Aceite. Entra luego, le dijo el profeta a la mujer endeudada que le estaban pidiendo a sus hijos como fianza. El acreedor: enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas, y cuando esté llena, ponlas aparte, las vasijas que le prestaron los vecinos. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían la vasija, pero dice cerró la puerta. Es muy importante la intimidad. Los trapos sucios se lavan en la casa. Y echaban el aceite. Cuando las vasijas se vieron llenas, dijo a su hijo, a un hijo suyo: traerle aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces el aceite cesó. Pero aquí importante, hermanos, un profeta con aceite. El samaritano, ¿por qué sanó? Porque tenía aceite y tenía vino. Apocalipsis 6:6, nuestro seguro: aceite y vino. No dañes al que tiene aceite y al que tiene vino. Un verdadero profeta tiene aceite para la iglesia, unción. También habla de la unción, del poder de Dios. Amén. Ungir, ¿qué es? Frotar con aceite. Amén. Pero bueno, ya lo decía ahora, ¿verdad? Un verdadero profeta tiene fuego. Tiene que tener fuego. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, profeta de Dios, siervo de Dios, ministro de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo. Ya ahora no sobre el altar, ahora a consumirlos a ellos, a esos 50, a él y a sus 50. Descendió fuego del cielo. Entonces, un verdadero profeta, hermanos, cuando habla, desciende fuego del cielo. Y el fuego del cielo es el poder de Dios. Como aquellos que cantaban, ¿no? Aquellos en una iglesia hace muchos años que cantaban: manda fuego, Señor, manda fuego. Cayó un rayo. Gran vara, Señor, gran vara. Pero un verdadero profeta hace eso, hermano, desciende fuego del cielo. Y el poder de Dios. Sabemos lo que es el fuego, ¿verdad? Lenguas de fuego, como en Pentecostés. ¿Perdón? Exactamente. Exacto. Los protegía, dice la Biblia que los protegía del frío, pero también dice que los dirigía. Era la guía a ellos en la noche. Y la columna de humo, el fuego, excelente, Daniel. El fuego de Dios. Lo que Abraham llevaba en la mano, hermanos, es el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia: aviva el don de Dios, aviva el fuego que hay en ti. Amén. Muy importante. Yo siempre lo he dicho: los cultos van a ser gloriosos si yo traigo mi fuego, el fuego de Dios. Si mi esposa trae el fuego de Dios, si Julie trae el fuego de Dios, si Amanda, si Cristi, si todos traemos el fuego de Dios, eso es una hoguera. Vamos a arder para el Señor.
pero si yo vengo frío, si yo vengo dispuesto, si yo vengo a la expectativa, si el hermano se mete, si no me meto. No, hermanos, traigamos un fuego, pero un fuego de Dios, porque hay fuego extraño también. Dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, dice que presentaron fuego extraño delante del altar del Señor, y el Señor los consumió por ese error. Un día habíamos hablado de ese tema, el fuego extraño. No, el fuego de Dios, el fuego que Abraham llevaba en su propia mano. ¿Y qué nos habla la mano, hermanos? Los 5 ministerios. Amén. Entonces es muy importante, hermano. Elías, era un hombre de Dios, un hombre de fuego. A tal punto que cuando iba caminando con Eliseo, dice la Biblia, hermanos, que caballos de fuego los separó. Y él fue llevado al cielo, no en esa carroza de fuego, pero sí en un torbellino. Fue llevado al cielo. Amén. 8 son 9 nada más, 9 o 10 creo que son nada más. Hay más. Esos son como lo más importante. Para captar tu atención, para que tú, hoy repito, en tu casa, le saques punta al lápiz. Amén. Tiene que tener dones, definitivamente. Tal vez este era el primero, pero bueno, no sé por qué lo puse de 8. 8 es reinicio, se vale entonces. Dones del Espíritu Santo. No quiero, hermano, que ignoréis. Podemos ignorar muchas cosas, hermano, pero cuando la Biblia dice, no quiero que ignoréis, un día vamos a ver el tema de las cosas que la Biblia dice que no se debe ignorar. Y una de las cosas que no se debe ignorar es los dones espirituales. Y siempre nos han enseñado, hermanos, de que hay 9 dones espirituales. ¿Recuerdan? Creo que lo dio el tema Arelis, ¿verdad, Arelis? Fue usted la que dio ese tema de los dones espirituales. No, los dones del Espíritu, que eran 9, ¿sí? Y la Biblia habla de más. La Biblia habla de 18 dones. Otro día lo vamos a ver también. Es que hay tanto que dar, en serio, hermanos. Pero bueno, están los dones de revelación, están los dones del poder y los dones de inspiración. Eso lo enseñó nuestro hermano Arelis. Los de revelación son los que revelan y dan dirección, camino a la iglesia, marcan el camino. Donde no hay visión, ¿ok? Están los dones de poder, ¿verdad? Que son los campos de acción del poder de Dios. Ahí dígale a Arelis que le explique, ella dio el tema. Y están los dones de inspiración, que son los que edifican, exhortan y consuelan. ¿Sí? Eran 12. Pero hay más dones. Hay más dones espirituales o dones del Espíritu. Está el don del servicio, el don de la enseñanza, está el don de dar, el don de dirigir, el don de misericordia, el don de continencia. Hay varios. Amén. Pero es muy, muy importante. Creo que el último, la vara. Es la vara. Digamos los chicos. ¿Qué es la vara? Dicen a uno. La que le sigue el metro, le decía un carajillo al otro. Todos tenemos que tener vara. Y aquí sí todos, hermano. Porque la vara está hablando de autoridad. Todos nosotros, hermanos, tenemos que tener autoridad, poder de Dios. No solo la unción de Dios, sino la vara. Claro lo que el Señor, recuerden que el Señor le dio a Moisés, le dio una vara. De hecho, en un momento determinado le dice, tírala al suelo, tírala al piso, y se convirtió en culebra. Y le dijo, tómala por la cola. Y una culebra se no la va a tomar por la cola. ¿Por dónde toma usted la culebra? Si quisiera agarrar una culebra, por la cabeza. Por la cabeza, sí. Sí, por la cola no, porque inmediatamente se voltea y entonces le estaba demostrando a Moisés que él iba con el poder de Dios. Pero ahí hay un secreto, hermanos. Nosotros tenemos una vara, tenemos que tirarla al suelo para que Dios nos dé la vara de Él. La vara de Él. Como la mujer de Samaritana que dice que ella dejó su cántaro. Ella dejó el cántaro. Y Dios le dio el cántaro que Dios quería darle. Entonces tenemos que botar nuestras varas, nuestro carácter, nuestra autoridad y tomar la autoridad que viene de Dios. Amén. Y vean lo que le dice el Señor a Moisés. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Moisés le respondió, una vara. ¿Sí saben lo que es una vara? Un pedazo de madera seca. Madera seca. El Dios
Dios no es omnisciente, no todo lo sabe. ¿Por qué le hace esa pregunta a Moisés? ¿Por qué le pregunta qué tienes en tu mano? Obviamente que el Señor sabía qué es lo que tenía Moisés en la mano, ¿o no? ¿Pero qué quería enseñarle a él? ¿Qué tienes en tu mano? Autoridad. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Con esa vara vas a hacer muchas cosas. Aarón tenía su vara también. Con esa vara tocaron las aguas del río y se convirtieron en sangre. Levantaban la mano y se venían las plagas. Levantaban la vara, y paraban las plagas también. Entonces todos nosotros tenemos que tener vara, no solo el profeta, que estamos hablando del profeta, tiene que tener vara, pero todos nosotros tenemos que tener vara. ¿Y para qué? ¿Verdad que tremendo, hermanos? Lo que le dice el Señor cuando están frente al mar. Salieron de Egipto. El faraón los dijo que se fueran. Están frente al mar. Y vienen, hermanos, los ejércitos de faraón detrás de ellos. Se asustan, tienen miedo, comienzan a murmurar, a blasfemar y quieren devolverse otra vez a esclavitud. Y el Señor Moisés prácticamente se tiró a tierra. Señor, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo entra la duda, hermanos, en el pueblo? 10 plagas vieron la mano de Dios. ¿Cómo no les afectó al pueblo de Israel? No les afectó. Cuando hubieron 3 días de oscuridad y tinieblas en Egipto, dice que en Gosén, dice que en las casas de los israelitas se había luz. Y aún así dudaban, hermano. Y aún así murmuraban. Y aún así se rebelaron. La rebelión de Coré, lo que vimos ahora en el desierto. Y Moisés, hermanos, en un momento determinado, por presión del pueblo, no sé, él duda o no sé, o él dice, ¿qué hago ahora? Y él, se asustó. Por eso los pastores no podemos asustarnos cuando el pueblo clama. Amén. Se necesita autoridad para eso. Amén. No dejarnos ir por los sentimientos de las personas, ¿verdad? Sino lo que Dios manda. Pero bueno, entonces Jehová, dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Qué raro, porque dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Pero veamos este caso, hermano, ya es el último, ya casi nos quedamos. Oramos y nos vamos a tomar café y a ver el partido. Ya sé que hoy se está empezando a ir a ver el segundo tiempo. ¿Por qué clamas a mí? Pero no dice la Biblia que clamemos al Señor cuando estamos en angustia. Hay momentos donde se clama y hay momentos donde no se clama. Hay momentos donde se ora y hay momentos, hermanos, donde no basta solo orar. Dice la Biblia, hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar, hay tiempo para pecar, así dice la Biblia. Hay tiempo para dejar de pecar, hay tiempo para muchas cosas. ¿Sí? Hay tiempo para clamar, pero ese no era tiempo de clamar. ¿Por qué clamas a mí? Josué, ¿por qué te tiras así? No es tiempo de tirarte a suplicarme a mí a clamar. Revisa el campamento. Pecado hay. Acán tomó del pecado las monedas de oro, el manto babilónico y el lingote de oro. Perdón, Josué, no es tiempo de que te tires pecho a tierra a orar, a clamar que porque el pueblo está perdiendo la batalla. No. Revisa el campamento. Igual le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que crean, que se muevan, que caminen, que fluyan. Y tú, Moisés, como sacerdote, tú, Moisés, como profeta, tú, Moisés, como líder, como cabeza, alza tu vara, la vara que te di, la vara que tú tienes. Cada uno de nosotros tenemos vara, autoridad. Extiende tu mano. 5 ministerios sobre el mar, sobre los problemas, sobre las situaciones. Eso hace un verdadero profeta. Y divídelo, haz lo imposible. Yo voy a hacer lo imposible. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Levantar la mano, levantar la vara que Dios te dio para abrir el mar. Divídelo y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. No es tiempo de clamar, es tiempo de activar la fe, es tiempo de activar la palabra que hemos recibido. Es tiempo de creer, ya no por vista, sino por fe. Ya
no es de creer en lo que vemos, es creer en lo que leemos, en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Todos tenemos vara. Amén. Vaya. Pastor, y ahí en esa parte cabe destacar algo muy importante. Moisés sabía lo que tenía que hacer. Moisés sabía lo que tenía que hacer. Sabía lo que tenía que hacer. Él tenía fe porque él se paró y él sabía que él podía hacerlo, pero él dudó. Y a veces eso pasa en nuestra vida. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que tenemos que pasar el mal y sabemos que podemos, que tenemos la capacidad. Moisés sabía que él tenía la capacidad, porque había salido de Egipto, había visto todo lo que había visto la nube, la columna de fuego y todo lo que había visto. Él quiso, pero él dudó de su capacidad, de lo que Dios había puesto en él. Y eso es lo que pasa muchas veces. A veces dudamos de lo que Dios ha puesto en nosotros, de lo que podemos hacer por Dios. Definitivamente dudó. La duda es la antife, porque fe es creer y la duda es todo lo contrario. Por eso dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin café también es imposible agradar a Dios. Por eso ya vamos a ir a tomar café. Amén, hermanos. La duda es todo lo contrario a la fe. El enemigo va a venir a poner duda. Pero ¿tú qué tienes, hermano? Para. ¿Qué mujer? ¿Qué tienes en tu casa? Nada tengo. Nada tengo. Un poquito de aceite. Ok, con eso me basta y me sobra. Con eso Dios va a hacer el milagro. No menospreciemos lo que tenemos en casa. No menospreciemos lo que tenemos en casa. Tenemos la autoridad que viene de Dios. Tenemos el aceite, el poder de Dios. Tenemos el vino. Amén. Tenemos el trigo, tenemos la miel, tenemos la cebada, tenemos tantas cosas, hermano, que es la palabra de Dios. Pero esa vara, hermano, no es para golpear. Moisés se perdió la tierra prometida por usar la vara para golpear. Y como diría un amigo mío, esto suena un poquito feminista, bastante. Un amigo que él le pega, un ejemplo, no era cierto, pero él decía: yo le pego a mi esposa. Eso no es de Dios. Y sí, no dijo Moisés, no dijo el Señor a Moisés, tomar la vara y darle a la roca. La vara no es para golpear. La vara no es para golpear la peña. La vara no es para golpear el pueblo, el cuerpo de Cristo. La vara es para que reverdezca. La verdadera vara va a reverdecer. Traigan sus varas. ¿Quieren que el Señor hable? ¿Ya vieron lo de la rebelión de Coré? Y aún así siguen incitando al Señor. Ok, traigan cada uno, traigan sus varas, tráiganlas, cada uno. Cada pueblo traiga una vara. Y la vara que reverdezca, esa va a ser la que Dios va a estar respaldando. Y la vara de Aarón fue la que respaldó el Señor. Hasta el punto que estaba dentro del arca, junto con el maná y junto con las tablas de la ley. ¿Cómo estamos con las varas? ¿Cuál es tu vara? ¿Cómo estamos con las varas? ¿Qué transportaba el arca de la presencia, hermanos? ¿Cómo tocaban los sacerdotes el arca de la presencia? No pueden tocarla. ¿Cómo la transportaban? Por medio de varas, el temor y el temblor. Amén, hermanos. Pero pida con fe, lo que decía Gaby ahora. Pero pida con fe, no con duda. Moisés, no dudes. Lo que te he dado en tu mano está. No es tiempo de clamar. Pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, a un falso profeta, a una profecía falsa, a una unción falsa, proféticamente hablando, que es arrastrada por el viento de doctrina, pero también habla de espíritus inmundos y es echada de una parte a otra. Necesitamos ser estables, no podemos ser llevados para acá y para allá. Nuestra casa, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra iglesia tiene que estar cimentada en la roca inconmovible que es Cristo. Amén, hermanos. Vámonos de pie y oremos. Como les dije al principio, son unas pinceladas nada más de algunos elementos o algunas herramientas que tenemos que tener los profetas, los ministros de Dios. Pero lo que quiero que te lleves en tu corazón es que sepas que tú tienes una vara, que Dios te dio una vara, que si no es la vara de Dios,
tírala al suelo. Tírala al suelo. El Señor te va a dar una vara de Él, una vara nueva, con poder y con autoridad. Amén. Padre, papito lindo, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de nosotros tú nos suministres, Señor, cada una de estas herramientas, Señor, que tú nos equipes, papito lindo, con cada una de estas herramientas, Señor, el agua, el fuego, el aceite, Señor, los sueños, la visión, Señor, la vara, papito lindo, Señor, la autoridad, Señor, para poder, Señor, hacer tu palabra, hacer tu obra, hacer, Señor, edificar tu casa, tu iglesia, el cuerpo de Cristo. Padre, bendigo a mis hermanos, llévalos en bienestar, llévalos en bien a su casa, así como fue su salida, que así sea su entrada, papito lindo. Guárdalos, cuídalos y protégelos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y a mí dale un aplauso al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos el domingo a las 10 de la mañana, Santa Cena. Recordemos, Santa Cena. Amén.